Buenas tardes con todos. Sean bienvenidos al seminario correspondiente al tema Aprendizaje basado en problemas de la asignatura Habilidades del Pensamiento. Este seminario está dirigido a los estudiantes de Economía, Educación, Ingeniería en Tecnologías de la Información y Pedagogía de los Idiomas. Nuestra docente invitada es la máster Margarita Rodríguez. Ella es magíster en Desarrollo de la Inteligencia y Educación, licenciada en Educación Infantil, tiene un diplomado superior en Diseño Curricular, diplomado superior en Gestión para el Aprendizaje Universitario, diplomado internacional en Competencias Docentes, participó en el curso iberoamericano de Educación a Distancia, tiene un curso de formación del profesor tutor en Educación en Línea en la UNIR, Universidad de La Rioja, tiene un doctorado en Innovación Didáctica y Formación del Profesorado en curso. Tiene experiencia como docente tiempo completo en la Universidad de las Américas, facilitadora de la maestría en Educación Parvularia en la Universidad Estatal de Bolívar. Bienvenidos todos, bienvenida Máster Rodríguez. Podemos iniciar con la presentación. Buenas tardes, estimados estudiantes, mucho gusto. Estamos con un nutrido grupo de 69 estudiantes. A continuación voy a presentarles el tema de aprendizaje basado en problemas. Está considerado como una metodología, una estrategia de enseñanza. A ver, espérenme un momentito para poder compartir la pantalla. Entonces, vamos a hablar sobre aprendizaje basado en problemas. Esta estrategia de enseñanza la vamos a contextualizar dentro de qué se encuentra. Es una estrategia didáctica, entonces está dentro de la didáctica. Antes de eso quería contextualizarnos todos como los estudiantes que aspiran a ingresar a la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Muchos de ustedes estarán en diferentes provincias. Les paso la imagen de la que será su alma mater para quienes culminen su proceso de formación profesional. Les animo a continuar con este desafío de formación y les felicito por haber dado el primer paso, que es estar haciendo esta nivelación. Les deseo mucho éxito, espero que todos culminen de manera exitosa. Entonces, el tema del aprendizaje basado en problemas está dentro de la didáctica. La didáctica es esta ciencia de la educación que me permite saber cómo se da el proceso de enseñar. Entonces, es importante que entendamos de dónde se deriva, ¿no? De dónde es que sale este aprendizaje basado en problemas. Entonces, es una estrategia didáctica. Una estrategia didáctica significa que es una forma de enseñar, de cómo se da el proceso de enseñar y aprender, a fin de conseguir una formación adecuada en el estudiante. La didáctica tiene varios objetivos, entre uno de ellos es comunicar, instruir y hacer que aprendan. Entonces, la didáctica y el aprendizaje basado en problemas está más direccionado hacia los docentes, que son los que tienen que utilizar todas las estrategias de tal manera que en ustedes se logren un aprendizaje. Este aprendizaje se da en el momento en que yo he modificado mi conducta en base a todos los aportes que se dan en el entorno, y yo he podido modificar mi conducta. El momento que yo lo logro hacer eso significa que yo he aprendido. Hay muchas estrategias didácticas. El aprendizaje basado en problemas está dentro de todas estas estrategias que debe utilizar el docente para enseñar. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es la lluvia de ideas. ¿En qué consiste esta lluvia de ideas? Cuando un docente expone un tema, les pregunta o debería preguntar qué saben del tema, qué conocen del tema. Entonces empezamos a saber, a ubicarnos como docentes en qué es lo que saben los estudiantes acerca del tema que se está tratando. El método socrático. El método socrático está basado en las preguntas y respuestas para resolver problemas. Entonces es un método muy sencillo en el cual se parte de las preguntas que conozco, de las preguntas relacionadas con el tema que estoy planteando y las respuestas que me da el estudiante.
En la medida en que voy preguntando y respondiendo, tengo que resolver el problema. Luego está el aprendizaje basado en problemas, el trabajo colaborativo, el estudio de caso, que es un análisis que yo hago en base a un caso específico como referente para llegar a un resultado de aprendizaje. Los foros, que muchos de ustedes ya habrán realizado, es otra estrategia para enseñar. Cuando el docente plantea una pregunta, que puede ser muy abarcativa, de tal manera que todos podamos ir participando desde nuestro conocimiento de la pregunta planteada. La clase magistral es lo que están recibiendo en este momento. El debate es cuando planteamos un tema y cada uno de manera argumentada puede explicar su punto de vista y su conocimiento en base al tema planteado. Las habilidades de pensamiento son todas estas estrategias de enseñar que me permiten utilizar el razonamiento, el pensamiento, la solución de problemas, la toma de decisiones. Todas estas son habilidades del pensamiento. Y el método de proyectos. Es importante también irnos contextualizando en cómo nosotros aprendemos. La mayoría de nosotros hemos aprendido con un modelo, con un enfoque conductista. ¿Qué significa? Que yo respondo a estímulo-respuesta, que no es un aprendizaje centrado en el estudiante, sino centrado en el docente. El docente es la autoridad, el docente es el que toma todas las decisiones y está basado en base a premios y castigos. Esto no favorece el aprendizaje, por eso se vuelve memorístico. Y mucho de lo que nosotros recibimos en la escuela y en el colegio, en este momento ya no nos acordamos porque fue todo muy mecanicista, fue muy memorístico. Entonces no hubo un verdadero aprendizaje. Solamente memoricé para responder un examen y pasar el año, pero no puedo decir que he aprendido. Cuando yo aprendo algo, cuando un conocimiento se hace propio, ya no me olvido nunca más. Por ejemplo, quien aprendió a conducir una bicicleta, así haya dejado de manejar la bicicleta a unos 10 años, vuelve a coger la bicicleta, como es un conocimiento aprendido, va a poder hacerlo. Entonces, lo mismo ocurre con el aprendizaje de un idioma. Si yo aprendí quiere decir, me apropié de ese conocimiento. Si dejo de hablar, pero después de un tiempo voy a Estados Unidos y estoy en un estado donde todo el mundo habla inglés, seguramente, como yo aprendí, voy a poder hablar. Entonces, el aprendizaje es eso. El aprendizaje es cuando yo logro un conocimiento. Eso ya no se me va a olvidar nunca. Pero lo difícil es lograr la mayor cantidad de aprendizajes, porque estamos acostumbrados a memorizar, a estudiar o memorizar para el examen, aprobar el examen, y al día siguiente ya me olvido, ya no sé ni qué me dieron, o peor, no me enseñó el profesor. Es cuando no hay un real aprendizaje, sino hay una parte memorística para aprobar, pero no aprender. Entonces creo que la mayoría, o al menos de mi generación, pertenecemos a esta forma en que nos enseñaron de manera conductista. Hay otra forma de enseñar que es el cognitivismo. Esta facilita o está promoviendo todas las habilidades mentales, como recordar, comprender, utilizar la información en el momento que sea necesario. Hay algunos autores que han hecho análisis, pedagogos y psicólogos, que se han dedicado a investigar cómo es que las personas, los seres humanos, aprendemos. Hay muchas de ellas, como Brunner, sobre el aprendizaje por descubrimiento, está Norman, la conservación de la información, está Gardner, de las teorías de las inteligencias múltiples. Es decir, siempre están tratando los psicólogos de investigar cómo aprendemos. Gardner, por ejemplo, hace un análisis de que nosotros aprendemos de diferentes formas y no todos somos buenos para todo. Si hay uno que es bueno para matemáticas, seguramente no será bueno para lenguaje, o no será bueno para la parte motriz, o no será bueno para música. O habrá otras personas que no son buenas para nada de eso, pero seguramente saben mantener una conversación, tienen buenas relaciones interpersonales, tienen una buena inteligencia emocional. Entonces él habla de que no podemos nosotros encasillar
a los estudiantes solamente por el dominio de una habilidad, sino que todos tenemos diferentes habilidades. Si no sabemos matemáticas, seguramente seremos buenos en música, o seguramente somos buenos en deportes. O sea, cada uno tiene una habilidad, un conocimiento o un valor diferente. Entonces, hay diferentes formas de aprender. Ausubel, por ejemplo, dice que nosotros aprendemos en la medida en que relacionamos lo que ya sabemos con algo nuevo, que no estamos en cero, sino que nosotros sí tenemos un conocimiento. Este conocimiento previo nosotros lo recibimos en base a la experiencia y a la influencia del ambiente, porque las personas, los seres humanos, somos resultado de dos factores, de la genética y del ambiente. O sea, somos resultado de esta herencia genética que nos dan nuestros padres, nuestros abuelos, el tamaño, el color de los ojos, el color de la piel, la contextura corporal. Eso nos da la genética. Y el ambiente nos da en el entorno en el que crecemos. Si es que nosotros crecemos en un ambiente donde papá habla francés, mamá habla ruso, abuelos hablan español, entonces seguramente este niño que está creciendo podrá hablar 3 idiomas. Si es que yo tengo muchas habilidades y mientras soy niño tengo un ambiente desfavorable, o sea, nadie estimula mi proceso de aprendizaje. Todas esas cualidades que yo tenía para aprender se van perdiendo, porque ese momento de la infancia en que yo necesito aprender no está siendo aprovechado por el entorno. Entonces es muy importante el entorno en el que yo crezco como un ambiente favorable o no para aprender. Entonces Ausubel dice eso, que nosotros no empezamos de cero, sino que ya tenemos un conocimiento previo. Y cuando lo relacionamos con otro, ahí se hace significativo nuestro conocimiento. Piaget, en cambio, señala que nosotros aprendemos en base a 2 procesos, la asimilación y la acomodación. Y Vygotsky indica que nosotros aprendemos en la medida en que nos relacionamos con personas que están en un mayor nivel de desarrollo que nosotros. Los niños que tienen hermanos grandes, por ejemplo, pueden aprender el dominio de la marcha, el lenguaje, la lectura, la escritura, si tienen hermanos de nivel de edades mayores que ya tienen ese dominio. O, por ejemplo, si usted está estudiando economía y tiene maestros de economía o familiares de economistas, entonces seguramente su aprendizaje de la economía no va a ser tan complicado como alguien en el cual no conoce a nadie que haya estudiado esa carrera. Entonces, siempre, de acuerdo a Vygotsky, que representa la teoría de la zona de desarrollo próximo, significa que yo aprendo en la medida en que el ambiente influye para que yo aprenda. Este aprendizaje basado en problemas surge cuando los maestros, los pedagogos, buscan formas, modelos didácticos que puedan favorecer y fomentar esta innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces dicen, ya no queremos enseñar como nos enseñaron a nosotros, con el castigo o con el premio. Ahora queremos enseñar de manera diferente. Entonces empiezan a aparecer otras estrategias para enseñar, como es esta, por ejemplo, del modelo sociocomunicativo. La comunicación didáctica se considera las relaciones y el escenario entre el docente y el estudiante. Discente quiere decir estudiante. El método socrático, que es este método que les había indicado de preguntas y respuestas. Yo, docente, le pregunto al estudiante qué conoce del tema y le cuestiono preguntas relacionadas sobre el tema, de tal manera que el mismo estudiante pueda resolver el problema. Y este aprendizaje basado en problemas, que es donde el estudiante va a poder construir su propio conocimiento en base al descubrimiento y la solución en situaciones de aprendizaje problemático. Cuando el docente utiliza esta metodología de enseñanza, tiene que identificar problemas puntuales,
Si está enseñando economía, tendrá que plantear un problema un problema real, un problema, por ejemplo, de la crisis económica del país. Si está estudiando las TICs en la información, la carrera de TICs, por ejemplo, tendrá que identificar cuáles son las competencias digitales que necesita el estudiante de esa carrera. O en el caso de pedagogía de los idiomas, por ejemplo, entiendo que el estudiante que quiere optar por esta carrera debe estudiar, debe tener la competencia lingüística, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros, que el docente identifique qué tipo de problema va a plantearle al estudiante. Este aprendizaje basado en problemas permite que el estudiante enfrente problemas que puedan comprender, que le ayuden a comprender mejor el perfil profesional. Por eso les decía, si un economista está en la carrera de economía, el profesor tendrá que plantearle problemas reales, de tal manera que el estudiante pueda contextualizarse en la realidad y pueda resolverlo de manera colaborativa. Porque una de las cualidades de esta estrategia de didáctica de enseñar es el trabajo en equipo. ¿Qué objetivos tiene el aprendizaje basado en problemas? Primero, desarrollar, potenciar, fortalecer, afianzar el aprendizaje del estudiante. El aprendizaje de manera integral. ¿Por qué? Porque los seres humanos no solo somos conocimientos, también somos habilidades, tenemos valores. Y ahora se habla de una inteligencia ecológica, holística. Holística quiere decir que nosotros no somos una sola cosa, sino que tenemos muchas cosas que hacen de nosotros los seres humanos que somos. Entonces, esta forma de enseñar propicia a que se fortalezcan todas estas habilidades de los estudiantes. Es decir, no se evalúe o no se enseñe solamente conocimientos, sino también habilidades y valores. Otro de los objetivos de esta estrategia de enseñanza es fomentar el trabajo en equipo, fomentar una actitud positiva respecto de la autonomía de aprender. ¿Qué significa la autonomía de aprender? Significa estos procesos metacognitivos, que es cuando yo, estudiante, soy consciente de la forma en cómo aprendo. Yo, estudiante, sé cómo aprendo. De pronto aprendo con música, aprendo con fotos, aprendo con lecturas, aprendo. El estudiante sabe cómo aprende. Cuando el estudiante conoce su forma de cómo aprende y se autorregula, ahí estamos hablando de procesos metacognitivos. Esta estrategia de enseñar permite lograr el aprendizaje significativo y sobre todo transferir el aprendizaje a situaciones reales, porque los problemas de la profesión que va a presentarle el docente están relacionados específicamente con la profesión que usted ha elegido. No va el profesor de economía a plantearles un problema de educación sexual, porque no es pertinente. Tiene que hacerle problemas, tiene que plantearle problemas que estén relacionados con el perfil profesional y con el resultado de aprendizaje de la asignatura. Este aprendizaje está centrado en el alumno, por eso forma parte de estas estrategias innovadoras para enseñar, porque antes el aprendizaje estaba centrado o en los contenidos o en el docente, pero no en el estudiante. Entonces, esto es lo más importante. Este aprendizaje basado en incertidumbre es una metodología en la que el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje, ya que se trabaja en grupos con apoyo del docente. El docente es un tutor, es un orientador, ya no es el dueño del conocimiento, sino que es un orientador, mediador del aprendizaje. Los problemas que se utilizan en esta estrategia de enseñar tienen que ser originales, tienen que tener datos, de tal manera que le permita al estudiante descubrir, y están definidos de manera divergente
porque solamente se plantea una solución al problema. Hay una solución correcta para el problema. ¿De qué se caracteriza esta metodología? El aprendizaje basado en problemas insiste en la adquisición de conocimientos y no en la memorización. Es lo que les había indicado antes. No es una metodología conductista, ni vertical, ni autoritaria, en la que la memoria era lo más importante, sino que en este aprendizaje basado en problemas hay una diversidad de habilidades, conocimientos y valores que el docente debe evaluar y que el estudiante debe sacar a la luz. Si el estudiante es bueno organizando a las personas del equipo de trabajo, esa ya es una competencia que le permite trabajar en esta metodología. Si es el estudiante organizado en la temática, en los contenidos que hay que exponer, si es un estudiante que tiene facilidad comunicativa, todas esas habilidades y cualidades, si es un estudiante que motiva al grupo, todas esas habilidades son las que se valoran al momento de trabajar con esta metodología. Estimula la adquisición de habilidades para identificar problemas y soluciones. Es decir, que esta forma de enseñar promueve el pensamiento crítico. Favorece que el estudiante aprenda a aprender. Esta es una competencia muy importante que el estudiante debe adquirir, porque le permite tener una conciencia metacognitiva, lo que les estaba diciendo. Es decir, darse cuenta de cómo piensa, cómo aprende y ser consciente de su mejoramiento. Esta competencia metacognitiva que cada uno debe adquirirla es cuando usted hacia adentro, usted solito hacia adentro, se hace una introspección e identifica, en realidad, ¿aprendí la asignatura o copié y pasé? ¿Cuánto sé que sé? O sea, ¿cuánto yo aprendí? ¿En realidad yo aprendí o no aprendí? Todas esas situaciones solo las evalúa usted mismo, cada estudiante. Esta competencia metacognitiva no la evalúa ningún profesor, sino que cada uno toma conciencia de cómo es su proceso para aprender y de realmente si está aprendiendo o no. Entonces, habrá estudiantes que de pronto aprenden cuando escuchan, ahorita por ejemplo, con esta clase magistral, seguramente algunos estudiantes aprendan. Seguramente otros digan, no me sirve esta forma de aprender, yo aprendo con música, yo aprendo con imágenes, yo aprendo haciendo. Entonces, cuando yo soy consciente de la forma como aprendo, entonces yo como estudiante busco esas formas para aprender. Y también yo como estudiante soy consciente de si estoy aprendiendo o no. Puedo engañar a todos los demás, puedo sacarme 20, seguramente puedo copiar, puedo hacer muchas cosas, pero solo yo hacia adentro sé si aprendí o no aprendí. Esa es la maravilla de aprender, sentir una sensación de bienestar porque conozco, porque mi forma de entender el mundo cambió en la medida en que yo aprendí. Otra característica es que esta metodología, esta estrategia didáctica, permite que haya una evaluación formativa. Es decir, la formativa es la que se da durante el proceso del semestre. Al inicio del semestre hay una evaluación inicial, diagnóstica, donde el profesor y usted mismo se da cuenta en el nivel que está frente a los demás. La evaluación formativa es todo lo que se va dando durante el avance del semestre. Si entrego las tareas, si logro entender lo que me dice el profesor, si logro efectivizar todos los requerimientos de los resultados de aprendizaje de la asignatura. En la medida en que, si es que no lo logro, puedo corregirlos de ese momento, puedo pedir ayuda al docente, puedo modificar, reorientar, corregir mi proceso de aprendizaje y asegurar el pase de la asignatura, asegurar el alcance de las metas de los estudiantes, porque al final hay una evaluación que es una evaluación sumativa
en la cual ya no hay que hacer nada. Solamente se evalúa si el estudiante logró el objetivo de aprendizaje o no. Entonces, hay que hacer todo en el proceso formativo, no al final. ¿Cuál es esa ruta que los estudiantes deben seguir para poder aprender mediante el proceso del aprendizaje basado en problemas? Primero, leer y analizar el escenario del problema. ¿Qué significa? Se busca con esto que el alumno verifique la comprensión del escenario mediante la discusión de este tema con el equipo de trabajo. El docente tendrá que haber asignado un grupo pequeño de 5 o 6 estudiantes para poder plantear un problema. En ese grupo de 5 o 6, cada uno va analizando, diciendo lo que sabe del tema, realiza una lluvia de ideas. Esto quiere decir que los alumnos empiezan a preguntar, a tener ideas de cómo podrán resolver ese problema, empiezan a hacer una lista de lo que conocen del tema, lo que no conocen, para posteriormente, en el paso 3, identificar en una lista lo que conoce del tema. Y en el punto 4, también identificar lo que no conoce del tema y qué es lo que usted debería saber para resolver el problema. Entonces, estos pasos son muy importantes, porque creerían ustedes que el primer paso sería resolver. No, el primer paso no es resolver. El primer paso es analizar el escenario del problema, hacer esta lluvia de ideas, entender lo que se sabe del tema planteado y lo que no se sabe del tema. Y finalmente identificar qué debo hacer para resolver este problema. Recién en el paso 6 es cuando yo debo entender este problema y poder resolverlo. ¿Cómo ocurre esto? Cuando yo soy capaz de demostrar, de explicar el tema, el problema. Y puedo explicar la solución del problema. Cuando yo estoy en capacidad de definir el problema, de explicar claramente lo que el equipo desea resolver, producir, responder, probar o demostrar, ahí significa que está entendido el problema. Usualmente nosotros no, los estudiantes no entienden el problema porque no leen, no hay una secuencia, no hay un entendimiento y a veces responden cosas que no son pertinentes porque no ha habido todo este proceso. Una vez que yo entendí el problema, entendí lo que me está pidiendo el docente, ahí recién voy a buscar la información. Voy a buscar la información en diferentes fuentes bibliográficas. Mientras más fuentes bibliográficas yo consulte, más riqueza va a tener mi trabajo. Siempre que yo investigue más sobre el tema, más claro voy a tener el tema. Entonces, este tema de esta situación de definir el problema consiste en, esta situación de obtener información es donde el equipo, el grupo de estudiantes que está trabajando en esto, va a compilar, o sea, va a investigar sobre lo mismo cada uno de los 6 va a organizar, va a analizar, interpretar todas las fuentes bibliográficas que encuentre. Entonces, por ejemplo, yo he utilizado esta metodología para enseñar y he logrado y puedo decir que es una metodología que permite que todos los estudiantes participen, que haya un trabajo en equipo, porque usualmente cuando se dice trabajo en equipo, el uno hace y el otro trae las colas, ¿verdad? Pero no es así. En el trabajo colaborativo, en este trabajo basado en el aprendizaje basado en problemas, cada estudiante tiene una función y una responsabilidad. Por ejemplo, el uno se encargará de buscar las definiciones, el otro las características, el otro hacer la presentación, el otro investigar sobre diferentes soluciones que ya se habían dado a este problema en otros grupos de estudiantes. Entonces ahí se enriquece la fuente
te enriquece el tema que se está planteando, la solución del problema. Para finalmente pasar al paso 8. El paso 8 es presentar los resultados. Es decir, el equipo, o sea, no solo uno, sino que todo el equipo presenta, hace una presentación. Cada estudiante, cada miembro del equipo hace su diapositiva. Entonces, con eso estamos haciendo de que todos los estudiantes participen. Y es una actividad que se las puede hacer en 2 horas de clase, porque se les asigna a cada uno una responsabilidad con tiempos establecidos. No es que se va a pasar 2 horas buscando la información. Hay tiempos, 10 minutos, 15 minutos, presentaciones de 5 minutos, hacen una diapositiva en diferentes tiempos establecidos. Entonces, de esta manera logramos que haya un trabajo colaborativo y equitativo, donde todos aporten desde su conocimiento y desde su experiencia. Entonces, al final, el equipo presenta el trabajo. Te muestran las recomendaciones y sobre todo te da la solución al problema planteado. Como les digo, es solo una estrategia. El docente puede utilizar muchas más, pero esta y el trabajo colaborativo son estrategias. El aprendizaje es basado en problemas, la gamificación, que es utilizar el juego en el proceso de enseñar, el tema del aula invertida. El estudiante viene habiendo revisado todo el tema a la clase. Este aprendizaje basado en problemas, se le da un problema y el estudiante lo resuelve. El estudio de casos. Son diferentes estrategias para enseñar. Y finalmente, debemos de evaluar. El docente debe evaluar cómo se dio este proceso de aprendizaje. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, ustedes podrán mirar a un docente que les está diciendo a todos que todos hagan la misma prueba, que es subirse al árbol. Sin duda, el que gane la prueba seguramente será el mono, porque tiene más desarrollada su capacidad motriz. El pez tal vez se saque 0. El punto es que el docente no puede evaluar a todos con la misma vara, porque el objetivo de aprendizaje es diferente. Unos sí lo lograrán y otros no. Entonces, es importante evaluar conocimientos, habilidades y valores. Por ejemplo, algo que usualmente ocurre cuando es un conocimiento, un aprendizaje memorístico. Se me olvidó hacer una copia de respaldo de mi cerebro y ahora todo lo que aprendí el año pasado se me olvidó. Esto es lo que ocurre usualmente. Seguramente muchos de ustedes ya no se acuerdan lo que aprendieron en tercero o segundo de bachillerato. ¿Qué significa? Que no aprendieron, que simplemente lo memorizaron para aprobar el nivel. Cuando uno aprende, no se olvida nunca. Si uno aprende, por ejemplo, uno aprende a hacer un ejercicio de raíz cuadrada. Si entendió bien cómo se hace la raíz cuadrada, nunca se va a olvidar. Esa es la riqueza del aprendizaje. Esa es la maravilla del aprendizaje. Una vez que yo hice mío un conocimiento, no lo voy a olvidar nunca. Pero cuando yo solamente memorizo, el aprendizaje es cuando yo me apropio de este conocimiento. Entonces, ahí se da un verdadero aprendizaje. El momento de evaluar no es un camino recto. ¿Qué significa? No es un camino recto hacia la meta. La evaluación es todo un proceso que me permite ir haciendo modificaciones, rectificaciones a mis errores y utilizar diferentes estrategias si veo que los estudiantes no aprenden o si veo que solamente estoy evaluando una habilidad y un valor y no estoy evaluando de manera integral. La evaluación me permite obtener información, es decir, mirar cómo se va desarrollando el proceso de aprendizaje. Si yo como estudiante miro que no me es útil o no aprendo con las clases magistrales, entonces tendré que utilizar otras formas, de pronto leer bibliografía, hacer aprendizaje autónomo, autorregular mi aprendizaje, buscar formas para entender mejor los contenidos. Esta evaluación me permite o le permite al docente redireccionar el aprendizaje y tomar decisiones. ¿Qué significa?
Si tiene una gran cantidad de estudiantes, les toma un examen de razonamiento y reprueban el 80%, entonces yo como docente seguramente no estoy haciendo todo lo que debo hacer para que aprendan. Entonces redirecciono, tomo la decisión y redirecciono mi proceso de enseñar. Y de pronto la evaluación ya no va a ser un solo problema de razonamiento, sino que voy a evaluar con un estudio de caso, voy a evaluar con un ejercicio compartido, voy a hacer una lista de cotejo. Hay diferentes formas para evaluar. Evaluar es este proceso que me permite recoger toda la información posible del estudiante para poder tomar una decisión de cómo puedo mejorar ese proceso para enseñar. ¿Con qué se evalúa? Se evalúan con instrumentos de evaluación, que son estos procedimientos que recogen las evidencias sobre mi desempeño como estudiante. ¿Cuáles serán estas? Pruebas, cuestionarios, ensayos, informes orales, ejercicios, resolución de ejercicios, mapas conceptuales. Todos los deberes que les mandan los profesores son instrumentos que le sirven al docente para evaluar. Le pueden evaluar con unas preguntas abiertas, preguntas cerradas, ensayos, cuestionarios, pruebas orales. Mientras más diversificación de técnicas utilice el docente para evaluarle, mejores resultados va a tener usted. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted no es bueno en los exámenes escritos, pero de pronto le hicieron una prueba oral y le fue bien. Entonces, el docente debe diversificar las formas de evaluar y utilizar diferentes instrumentos. ¿Por qué? Porque el estudiante es un ser integral que tiene diferentes habilidades, conocimientos y valores. Entonces, si todos tenemos diferentes habilidades y conocimientos y valores, el docente debe entender que en su aula de 50 estudiantes habrán estudiantes reflexivos, habrán estudiantes pragmáticos, habrán estudiantes prácticos, es decir, gente que aprende de diferente manera. Entonces, la diversidad de instrumentos que utilice el docente para evaluar va a hacer que yo aprenda de la mejor manera. Entonces, nosotros evaluamos no solamente para pasar de nivel, no, nosotros evaluamos para saber si es que el estudiante adquirió las competencias profesionales, si tiene un dominio de las nuevas tecnologías, si es capaz de resolver problemas, si ha podido poner en ejecución sus habilidades de pensamiento, si ha sido creativo e innovador, si hace todas sus actividades con ética, con la práctica de valores. Y sobre todo, es importante que sepan que el momento de evaluar, el docente debe decirle cómo va a ser evaluado. Le va a decir, a ver, le voy a evaluar la presentación, le voy a evaluar la creatividad, le voy a evaluar. Es una obligación del docente decirle al estudiante cómo va a ser evaluado. De tal manera que el estudiante sepa cuáles son los indicadores que se van a considerar al momento de evaluar. Por ejemplo, se le va a evaluar la pertinencia, o sea, que responda a lo que se le pregunta. Se le va a evaluar la presentación del contenido, se le va a evaluar la puntualidad en la entrega del trabajo, la claridad, la coherencia. Entonces, hay muchos factores que hacen que yo logre aprender. Y el aprendizaje basado en problemas es una, nada más, de muchas estrategias que yo tengo para poder aprender. Entonces, con esto culmino yo mi presentación. Les agradezco por la atención y les deseo mucho éxito en este desafío profesional que ustedes han emprendido. Deseo que logren sus metas y que logren ser esos profesionales de calidad que necesita el país, y sobre todo entender que esta profesión que ustedes están eligiendo, la están eligiendo porque ustedes quieren, de manera voluntaria, porque a ustedes les gusta. Entonces, si a ustedes les gusta la profesión, significa que se van a entregar a esto y que van a lograr que esta profesión sea parte del logro de sus metas
y sobre todo esto va a hacer que su calidad de vida y su entendimiento del mundo mejore. Entonces, es todo lo que les puedo compartir. Les deseo mucho éxito en su formación profesional. Espero que muchos de ustedes aprueben el examen y verles después de un tiempo obteniendo un título profesional. Eso es. Muchas gracias. Gracias a ustedes, señores estudiantes, por su participación en este seminario. Recuerden continuar participando en los demás seminarios que están planificados, ¿no? De igual manera, recuerden que el día jueves inician sus evaluaciones, por favor. Deseo que les vaya de la mejor manera. ¿Sí? Gracias a todos.